El versículo del mensaje de hoy es un versículo súper conocido, ¿verdad? ¿Conocéis este versículo? ¿Dónde se encuentra? Ay, ahí os he pillado. Y también otro versículo que dice, quien siembra vientos cosecha tempestades. ¿Eso en qué está en el Nuevo o en el Antiguo? Ah, en el Nuevo. ¿Seguro? En ningún sitio, hermanos. Eso no está en la Biblia, ¿vale? Os he pillado, ¿eh? El segundo es un dicho. Es un dicho. El primer versículo, sí, el título, sí, pero no está completo, ¿vale? El versículo no acaba solo en el título. El versículo sigue hablando, ¿vale? Sigue más adelante y lo iremos desarrollando conforme vayamos avanzando, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con versículos o partes de versículos e incluso dichos y los hacemos palabra del Señor. Y ahí es cuando vienen las confusiones de la vida de, Señor, yo no estoy recogiendo lo que he cosechado, ¿verdad? La mayor parte de la Biblia fue escrita para quienes vivían en una sociedad de campo, de ganadería, personas que trabajaban la tierra, el ganado y la producción de cultivos. Y por eso muchas de las palabras de Jesús iban dirigidas a este tipo de personas que llevaban esta vida, ¿no? Por eso la Biblia constantemente hace referencia a la siembra y a la cosecha. Sembrar y cosechar es una ley del mundo natural, ¿verdad? En el tercer día de la creación, Dios ordenó a la tierra que produjera plantas vivas con semillas y frutos. Con semillas. Dice Génesis 1:12. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que todo era bueno, ¿verdad? Estas plantas se le dieron al hombre, a la mujer, como alimento, y dice el versículo 29. Y desde el principio la humanidad ha entendido el proceso de sembrar y cosechar. Y lo ha puesto en práctica pues para su propio beneficio, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis cultivado verduras, frutas? ¿Cuántos? ¿Os ha traído solamente, atento a la pregunta, os ha traído solamente bendición por mucho y muy bien que le hayáis trabajado la tierra? ¿Os ha traído solamente bendición? ¿O a otro que le ha trabajado peor que tú, le ha salido mejor que a ti? ¿Me hago entender? No siempre, por mucho esfuerzo que le hayamos puesto a la tierra, ¿verdad, Pepe? Iba otro y ¡pum! ¿Y ahora qué? No siempre de lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Vamos a leer el primer versículo que se encuentra en Mateo 5:45, que dice que la bendición de Dios alcanza a todo el mundo, ya que envía sol y lluvia a justos e injustos. Vaya. Entonces, por mucho que me esfuerce, hmm, dice Mateo, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por todo eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Mm. También en algunos casos la bendición del Señor llega especialmente a personas que Él elige, ¿no? Por poner un ejemplo, a Isaac. En el versículo 12 del capítulo 26 de Génesis, dice que Isaac sembró una cosecha y recibió el 100 por 1 de una sola temporada porque el Señor lo eligió para bendecirlo, ¿vale? El Señor puede prosperarnos en momentos o, o darnos cosechas sobreabundantes de lo que hayamos sembrado, pero de manera especial, ¿no? Pero sembrar y cosechar no es solo una ley del mundo natural, sino del mundo espiritual también. Es más que un principio solo terrenal, es una regla de vida que cosechamos lo que sembramos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo Gálatas 6:7, que es de donde viene el título del mensaje de hoy. Dice Gálatas 6:7.
No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está ahí el título, ¿no? Nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Eso está claro. El mundo funciona bajo la ley de causa-efecto. ¿Qué significa? Que lo que tú hagas tiene unas consecuencias, ¿verdad? Cuando tomamos un tipo de decisiones, también esperamos consecuencias de ese tipo de decisiones. Pero no siempre lo que nos cosechamos, que lo que sembramos produce buenos frutos o el fruto que deseamos. ¿Cuántas veces habéis ido a comprar semillas? ¿La habéis trabajado, cuidado y cuando ha crecido ha salido otra cosa? Yo sé que a los hermanos del campo les ha pasado. ¿A ti también, Tere? Anda. ¿Y qué culpa tenías tú, Tere? ¿Y tú no lo hiciste con todas las buenas ganas y con toda la buena fe? Esto no es lo normal. Lo normal es que cosechemos lo mismo que plantamos, ¿verdad? Los que plantan semillas de manzana, pues esperan cosechar manzanas, ¿verdad? Pero también puede ocurrir eso. Ese factor sorpresa que no hemos podido ni controlar ni prever. A la hora de la siembra podemos confundir semillas con otras y equivocarnos en el proceso o ser engañados, porque a lo mejor te engañaron. Oye, vamos a darle estas mismas. Y que nos vendan otras cosas que prácticamente sean idénticas a nuestros ojos y no podamos distinguirlas. También sembrar y cosechar implica un tiempo, ¿verdad? Que por mucho que hagamos y que controlemos, ¿a qué nos dé? A que esos tomates no salían por mucho que tú te esforzaras. Tenían un tiempo y no podemos hacerlos avanzar. ¿Cuánto se tarda en dar tomates? Yo no entiendo. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y las naranjas, Pepe? Una vez al año. ¿Y las matas y los árboles, cuánto tardan en llegar a ser matas y árboles? Yo no entiendo de nada. ¿Y qué se produce de un día para otro? Nada, nada, nada. Sí, hay cosas que salen de un día para otro. La mala hierba. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué hay de mala hierba? No, eso no, las hierbas malas. ¿Y qué hacen esas malas hierbas? Ahora otra. Ah. El agricultor debe esperar y ser paciente para que vea su fruto de su trabajo, ¿verdad? Y toda semilla tiene sus temporadas específicas. Lo raro es lo que vemos ahora, ¿verdad? Que tengamos tomate todo el año, naranja todo el año y todas las estaciones del año tengamos todas las frutas y las verduras. Pero lo normal, lo natural es que cada temporada tenga su proceso y cada fruta y verdura también, ¿verdad? Aunque no siempre sea así. Este principio funciona tanto positivamente como negativamente. Vamos a ver Proverbios 11:18 y luego Proverbios 22:8. Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Proverbios 22:8: los que siembran injusticia cosecharán desgracia y su régimen de terror acabará. Si siembras cosas malas, tienes cosas malas. Si siembras cosas buenas, tendrás siempre cosas buenas. Cosechamos proporcionalmente a lo que sembramos. Pero, y por mucho que os hayáis esforzado por tener mejor cosecha, que le hayáis echado los mejores productos, la mejor agua, el mejor abono, lo que sea, ¿no ha venido también alguna plaga? Uy, ¿de qué? Hongo. ¿Y eso tú lo habías pensado? Pero no caíste. ¿Sí? Puede pasar. De hongo, de bicho, de... ¿Y sequía? ¿Qué hace con la sequía, con las matas? ¿Y la lluvia? Y ha acabado con todo, da igual lo mucho que te esforzaste, lo mucho que hiciste, lo mucho que pensaste, lo mucho que controlaste, ¿verdad? Entonces no siempre se recoge lo que se siembra, ¿verdad? Ahí vemos que tiene algunos matices.
dos casos prácticos sencillos de la vida. Yo como madre, esposa, pastora, puedo intentar con todas mis ganas sembrar lo mejor de mí, ¿verdad? Y esperar pues algo recíproco, ¿no? Lo mejor de lo que yo haya sembrado. Pero ni el campo ni la vida es así, ¿verdad? ¿O cuántos padres han sembrado lo mejor, pero lo mejor para sus hijos y sus hijos no han sido recíprocos en esa siembra de amor? Y al final esos padres han cosechado lo contrario que sembraron. O al revés, padres y madres malos y malas que han sembrado lo peor a sus hijos y sus hijos han decidido no darle lo peor, sino al revés, han cosechado buenos frutos de sus hijos aunque no lo hayan hecho bien. Y así podríamos seguir con muchos más ejemplos. Qué difícil es la vida. Hebreos 11 dice que hay un recorrido, ¿no?, sobre los héroes de la fe. Son testimonios de personas que por su fe que fueron elegidas por Dios, hicieron grandes cosas y no cosecharon lo que sembraron. Murieron sin conocer la promesa en esta tierra. Vamos a recordar solamente el texto central que hemos leído esta mañana. Hebreos 11, del versículo 13 al 16 dice: pero todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. No entiendo nada. Ellos sembraron con su fe, pero no cosecharon las promesas. ¿Y los apóstoles? Los que habían trabajado y habían servido con Jesús mano a mano, ¿qué cosecharon de todo lo que sembraron? Hmm. La única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacobo, en Hechos 12:2, que dice que el rey Herodes lo mató a espada, probablemente por decapitación. No es tan importante cómo murieron los apóstoles, pero más o menos sabemos que ninguno fue con un tiro. Ninguno tuvo una muerte rápida. Lo importante es que todos estuvieron dispuestos a morir por su fe, ¿no? Ellos no cosecharon grandes iglesias de gente convertida a Jesús. Y eso fue lo que ellos sembraban, el mensaje del evangelio, ¿verdad? Pero cosecharon persecución. Entonces, de lo que se siembra se recoge. Qué lío, ¿no? ¿Cuántas personas sembraron el mensaje del evangelio aquí en nuestro pueblo, en Águila? ¿Cosecharon algo? ¿Alguno de ellos? ¿Cuánto has sembrado tú, Josefita? De personas. ¿Y Jesucristo? ¿Qué sembró el propio Dios y qué cosechó? Él sembró todo lo que tenía por sembrar. Sembró amor, justicia, paz, libertad, sanidad, restauración, etc. Pero Cristo no recibió lo mismo, ¿verdad? Recibió todo lo contrario. Al principio sí, todo el mundo lo adoraba, lo alababa, lo seguía, querían escucharle por lo que tenía que ofrecer, ¿verdad? Por su fruto, por sus beneficios. Pero cuando empezó a molestar, lo que recogió fue odio, mentira, calumnia, traición, humillación, rechazo, todo lo contrario que lo que él sembró en su vida. Pero si de lo que se siembra se recoge. Vamos a leer lo que recogió Jesús en vida. Isaías 53, del 7 al 9, por favor. Isaías 53, del 7 al 9 dice: fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando le cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. ¿Cuántas personas defendió Jesús?
y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor del Dios de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a volver al texto de Gálatas 6. Un poquito más arriba. Vamos a leerlo bien, detenidamente, no solo con la frase popular que conocemos. Dice Gálatas 6. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Aquí se hablan de dos términos, de cosechar y de sembrar. Pero el texto tiene un contexto. Dice anteriormente, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. El que recibe instrucción de la palabra del Señor, comparta todo lo bueno con quien le enseñe. Nos dice primeramente que de Dios nadie se burla, ¿verdad? Que nos debemos examinar a nosotros mismos y que tenemos una responsabilidad personal. Pero en el término, cuando habla de sembrar y cosechar, habla de un término que dice que siembran carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la carne? El deseo, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? El yo, el ego, el orgullo, lo terrenal, lo momentáneo. Al final cosechará destrucción, porque todo acaba. Esas cosas se destruyen. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, dice el texto, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué cosechará? ¿Y eso es algo momentáneo? ¿Es algo que se destruye? ¿Es algo que depende de lo que otro haga o lo que yo haga o lo que otro diga? ¿Depende de sequías, lluvias o plagas? Ahora podemos entender un poquito mejor el texto de Hebreos 11. Ninguno de estas personas, de estos héroes de la fe de Hebreos 11, cosechó en vida esas promesas. Porque aunque lo viesen de lejos, dice el texto, era para esta tierra. Y todo acaba y todo pasa. ¿Pero qué cosecharon en el Espíritu? Vida eterna y bendiciones que no terminan en esta tierra. Vamos a volver a leer Hebreos 11, del 36 al 40, que dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, poseídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor. ¿Para quién? Para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Y Jesucristo en lo espiritual, ¿qué recibió? Hemos visto lo que recibió en la tierra. Dice Efesios 1:19 hasta el 23. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo.
a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¡Qué cambio! En el mundo terrenal no cosechó lo que sembró en el momento, ¿verdad? Pero en la eternidad y en el mundo espiritual sí. Y lo que sembró Jesús tiene cosecha hasta hoy. Pero ha tenido un proceso de crecimiento y nosotros somos hijos de su cosecha. Sembrar y cosechar se utiliza como también una metáfora de muerte y de resurrección en la Biblia. Y la idea de sembrar y cosechar se encuentra en toda la Escritura. Es un principio importante que imparte sabiduría tanto para este mundo como en la vida futura, ¿vale? Entonces, ¿cosecharemos lo que sembraremos? Esa es nuestra esperanza. Sí, pero el problema es creer que todo depende de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de mi justicia. Y aunque queramos y aunque pongamos lo mejor de nuestras intenciones, no podemos controlarlo todo. Si de lo que yo siempre sembrare, siempre recogiere, todo estaría bajo mi control. Yo podría diseñar toda mi vida perfecta, o lo que yo creo que es perfecto. Todo dependería de nosotros mismos. Y creerme que eso es muy desgastante. Si en el campo todo dependiera de uno mismo, que la semilla brotara, que ese brote se convirtiera en una mata y después el fruto, yo creo que no tendríamos paz. Tendrías que estar ahí. Estaríamos llenos de preocupación, de angustia, de ansiedad. Y si no sale como nosotros creemos, estaríamos constantemente preguntándonos, ¿por qué? Si yo todo lo hice bien. Pero ¿y eso no pasa en la vida real también? La clave, hermanos, es que esta vida nunca se trató de nosotros, de uno mismo, sino que todo es de Él y por Él y para Él. Y al igual que el campo, el sembrador siembra, cuida, labra, pero el crecimiento no lo podemos hacer nosotros, por mucho que nos esforcemos. No depende de lo que hagamos. Eso lo hace el Señor. Él tiene el control de cada cosa y sus procesos. Dios le dio la autonomía a la naturaleza para crecer. Y nuestro problema, nuestro ego, nos hace creer que eso también depende de nosotros y que produzca lo que nosotros queremos, como queremos. Pero dice Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la dio crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta, el que riega, trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. ¿Por qué estaremos recompensados? Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. La palabra de Dios nos llama a sembrar y eso por naturaleza nos tiene que dar frutos y buenos y tenemos que dar lo mejor. Pero nos llama a sembrar todo lo bueno que venga de Dios. Las mejores semillas, aunque no salgan bien. Tenemos que buscar plantar las mejores semillas. La mejor agua, aunque después haya una sequía. El mejor trabajo, aunque vengan épocas complicadas. Porque a su debido tiempo la cosecha llegará, ya sea en esta tierra o no. Pero sí, seguramente en la eternidad. Y nuestro problema es pensar con la mentalidad de aquí y no en la eternidad. Y también que formamos parte de un todo. No es me conmigo, para mí, mi cosecha, mi fruto, mi tierra, mi vida.
y de un gran cultivo, dice el Señor. No somos frutos o cosechas aisladas. Dice el texto, pues somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Voy a volver a leer Gálatas 6, desde el versículo 7, que dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sigue más adelante. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Vivir una vida de carnalidad, de pecado y esperar heredar el reino es igual que plantar cardos y esperar rosas. Pero vivir para agradar al Espíritu Santo de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, es cosechar para la vida eterna, que es más preciosa que cualquier rosa o cualquier cosa que podamos imaginar aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude a tener paciencia, porque la vida no es fácil. A tener sabiduría. La vida no es fácil, tiene sus procesos y no, por mucho que nos esforcemos, conseguiremos cosecharemos lo que hemos sembrado. Pero sí que sembraremos cosas buenas y recibiremos cosas buenas de parte del Señor. La vida es un terreno complicado, un campo complicado, que está sujeto a maldad, a plagas, a sequía, a robo y cualquier tipo de situación que no podamos controlar, por mucho que nos esforcemos. Pero aunque nuestro campo, nuestra tierra sea dura, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es el dueño de la tierra y del campo y de todas las plantas? El Señor. Nuestro jefe que observa cómo sembramos y cómo trabajamos es justo para recompensarnos en su debido momento. Es justo para ayudarnos a soportar las cargas que sufrimos mientras cuidamos de lo que Él nos dio. Vuelvo a leer el texto de antes de Efesios. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Este mensaje nunca se trató de sembrar, literalmente. Yo no sé qué estás sembrando en tu vida, qué estás cultivando, pero el Señor nos da todos los días una oportunidad para sembrar en el Espíritu. La carne se queda, las cosas de aquí se quedan. Nos esforzamos tanto, ponemos tanto y todo pasa. Pero las cosas espirituales nadie nos las puede quitar y son para la eternidad. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría a ser fuertes, valientes, a seguir trabajando, a seguir sembrando, a poner lo mejor de cada uno de nosotros en su terreno, no en el nuestro, en su tierra, en su campo. Y a su debido tiempo llegará la recompensa. Y si no lo vemos aquí en la tierra, hermano, ¿para qué queremos verlo aquí? Si vamos a verlo en la eternidad por siempre. Que el Señor nos ayude a abrir los ojos. Que esto es momentáneo. Esto pasa.